Seguimos en una nueva mañana en Cooperativa. Se termina el año y nos gusta hacer balance y hacer un recuento, que si los mejores libros, que si las mejores canciones, que si... todo lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno, las mejores películas, en fin. Y hoy vamos a hablar de lo mejor y lo peor de la televisión abierta. Y acá tenemos un nacido crítico de televisión, así durísimo, ¿eh? Que no perdona a nadie. Álvaro Bizama, que recordemos es escritor, crítico literario, profesor. Es un crítico, punto. Dejémoslo ahí. Crítico cultural. Claro, critica todo. Ahora, convengamos, Bizama, que el crítico de televisión abierta es como un pájaro raro en este minuto, está como medio en extinción, ¿no? Pero sí es bonito comentar una industria que se está muriendo. Claro. Es como músico del Titanic. Claro, es como ser músico del Titanic. Entonces, o sea, todo el mundo habla de serie, HBO. Sí, como que se reinventó la el nueva crítico. cosa que Netflix. Y a mí esa me gusta, me parece interesante, pero en general la televisión crea realidad y es súper bonito comentar televisión del mismo modo que uno comentaba libros, porque están creando realidad. Y más allá de que está esa idea de que el Titanic se está hundiendo, sigue siendo un medio sigue siendo que importante, penetra en muchos sectores. Claro, o sea, obvio, o sea, es algo que está creando realidad todo el rato. Una vez conversábamos con Álvaro y decía, ¿y a qué hora ve televisión? Pero ve los programas más insólitos, de las horas más increíbles, él la está viendo. Y te gusta un poco eso de las cosas bizarras en la televisión. A mí me encanta, yo creo que la tele abierta tiene esa cosa como súper inesperada, que va cambiando, que está muy viva, a la vez que puede ser muy decadente, puede ser muy brillante, y esos cambios pueden ser muy potentes cuando uno los va viendo ahí in situ. Entonces, menos mal que Álvaro Bizama no hace crítica de matinales de radio, porque me dice que los matinales de televisión son todos malos. Yo me iría con cuidado, ¿eh? Sí, Una de esas tiene su opinión, claro, y pero no está invitado para eso. Y me dice, todos los matinales son malos. ¿Cómo tanto? Tan catastrófica su en opinión. general yo tengo la siguiente lectura con los matinales, Cecilia, Sebastián, un gusto estar acá, siempre. No, básicamente, ¿qué pasaba con los matinales este año? Se dedicaron a fomentar la ignorancia. O sea, en general trajeron a estos doctores, a estos adivinos, a estos tarotistas. Así como el doctor Soto. El doctor Soto, o sea, un tipo que dice que el cáncer lo provoca como la depresión o la mala onda, con remedios insólitos, llenos de adivinos, tarotistas. O sea, a ver, en un país en un país donde básicamente los espacios farándula dejaron de existir, los matinales se transformaron un poco en esta cuestión, en esta super programa donde cabe todo. ¿Pero fue siempre así con el matinal? Sí, fue siempre así, pero había más cuidado, ponte tú. Mira, lo que pasó con Nabila Rifo fue muy grave. En Canal 13. En Canal 13 fue muy grave. O sea, la revelación del informe ginecológico. O sea, esas cosas son muy graves, no porque sí, además sean graves, sino porque básicamente son programas donde está la entretención, pero también hay una cuestión de información, hay una cuestión de educación, tienen un público. Hay un rol que se cumple. Entonces tenía el pastor, tenía estos Soto, pastores Soto, y todos estos personajes tarotistas, divinos. O sea, yo sigo sin entender por qué Patricia Maldonado sigue al aire. Ponte tú, ¿Por qué? Pues si le va muy bien ese matinal, mucho gusto, es el más visto y todo. Claro, pero el fondo es como un reality. O sea, ponte tú, eso no es un matinal, es un reality show con personajes que en el fondo les pagan por ser ellos mismos en pantalla. O sea, es básicamente un show. Ahora la gente, en ese caso particular del reality de Mega, que tiene pics de sintonía de 12, 13 puntos por de supuesto, sintonía, o sea, más visto que el Buenos Días a Todos. Más visto que el Buenos Días a Todos, y mucho más visto. Pero entonces son objetos, son productos, son programas que hay que ver con mucho cuidado, porque en el fondo parecen una cosa y luego empezáis a mirarlos con atención y son otras. O sea, yo creo que básicamente el problema de los matinales este año, y aquí pienso en el matinal del 13, el matinal del Mega, el matinal de TVN, que en el fondo no sé si exista. O sea, sigue buscando su destino. Sigue buscando su destino. Es fundamentalmente un año donde alimentaron la ignorancia, o sea, donde alimentaron, donde básicamente le enseñaron a la gente o trajeron panelistas salidos de no sé qué planeta.
Y me parece... Se raspó un poquito la olla ahí. Sí, no, y lo de Nabila Rifo, que en el fondo al tipo lo echaron y luego estaba en TVN, ¿cachai? No sé, a mí me parece que hay cosas que tienen que hay que ver con mucho más cuidado, ¿cachai? O sea, eso en cuanto a las teleseries, veamos, de los matinales, veamos las teleseries, porque ha sido un año también de grandes contrastes de teleseries que le ha ido así de manera espectacularmente bien, otras menos. Yo creo que claramente Perdona Nuestros Pecados y Amanda fueron teleseries importantes. Teleseries importantes no solo del año, sino porque son programas muy bien hechos, muy bien escritos. Hay un dato importante tanto en Perdona Nuestros Pecados como Amanda, que fueron culebrones muy bien escritos. Y eso también es una súper buena lección para los que vemos culebrones, porque en el fondo todo depende también del libreto. Entonces, en general, hay un dato ahí. Yo creo que le fue muy bien por dos razones. Una, porque en el fondo, en el caso de Perdona Nuestros Pecados, es un retrato deforme, pero a la vez muy fuerte, y a la vez muy concreto, y a la vez muy terrible, de la familia chilena. O sea, esa familia chilena compuesta ya no por esa familia chilena en la que habla José Donoso, familia chilena que deforme, esa familia chilena que está ahí de cuerpo entero, hecha de secretos, traiciones, violencia, sentimientos contradictorios. Es una serie que puso, es súper interesante, nadie lo ha analizado así, pero en un país donde básicamente la desconfianza con la iglesia es feroz por todo lo que pasó en los últimos años, es una teleserie donde el protagonista es un cura que en el fondo no tiene problema meterse con una menor de edad. O con alguien que está en el borde de la menor de edad. Entonces, y el caso del cura Joanón transformado de modo dramático. Eso por un lado. Y Amanda, que era una teleserie que cuesta mucho menos, que circuló a las 3 de la tarde, es una teleserie sobre el abuso y sobre el cuerpo de la mujer y sobre básicamente cómo una mujer se autodeterminaba respecto a su propio cuerpo y respecto al trauma y cómo lograba zafar del trauma. El último capítulo de Amanda, cuando Amanda muere y pasan todas esas cosas, es feroz, pero también es feroz en un lugar, en una sociedad donde pasó lo de Nabila Rifo, en una sociedad donde el femicidio... Entonces, o sea, las teleseries se hicieron cargo de las teleseries se hicieron cargo de lo que los programas políticos no se hicieron cargo. Y que es un buen punto, porque en algún minuto se habló, y lo hemos comentado con los actores cuando han venido acá hace algunos años, se hablaba de que el género estaba desgastado y que la gente no quería ver teleseries. Era la tecla de las historias que contaban, me parece. Claro, por un lado la historia, y por otro lado también los libretos, y por otro lado, o sea, yo creo que en el fondo si le da a un actor un buen libreto para trabajar, aparecen cosas que no están ahí, aparecen texturas, aparecen modos de entender. O sea, la Paola Volpato me parece que es un personaje feroz, es maravilloso, no sabéis a dónde está yendo ese personaje. O sea, no sabéis si es bueno, es malo, o sea, existe en un nivel gris que no estaba. Entonces, yo de pronto pienso que si uno ve Amanda, uno ve Perdona Nuestros Pecados, lo que tiene claramente es lo que los programas de políticos no se hicieron cargo con claridad, con precisión. Ya vamos a ir a los programas políticos. Dale. A ver, pero la peor teleserie. No sé si la peor, pero yo creo que ponte tú, Dime quién fue de TVN, era algo que debería haber sido un bombazo, y luego y algo pasó con esa teleserie. ¿No te gusta? No es que no me gustara, a mí me pasó que esperaba Resistiré, ponte tú. O sea, era algo que... un fenómeno. No, ¿por qué? Porque tenía todo. Tenía a Di Girolamo con Pancho Reyes, con una trama, con un argumento en papel que era brillante. O sea, Di Girolamo con Alzheimer tratando de resolver un crimen del cual no se podía acordar en un hotel. O sea, podía abrirlo para cualquier lado. Y de pronto algo pasa en la ejecución que no te funciona. Que no funciona. Y yo creo que funcionó en otras partes, entonces ahí algo pasó. Yo creo que el caso de esa teleserie, yo lo explicaba, uno de los personajes en el capítulo 1 y 2 era Roberto Ander, lo ponía en la crítica. Sí. Era interesante que como TVN no tenía lucas, apostara por la memoria afectiva del espectador, que podía en el fondo, con estos personajes, Vander, Polino Ruti, el mismo Fernando Clige, como ir hacia atrás y cargar de sentido lo que estábamos viendo. Y a Vander lo matan al segundo capítulo. Sí. O sea, era increíble el primer capítulo era raja, era bueno. O sea, Vander no salía, yo creo que el contrato decía que no saliera sin un vaso de whisky en la mano. Y lo matan al segundo capítulo. No, dije, no, o sea, algo pasa ahí. Pero ojo, no es una mala teleserie, lo que pasa es que es una oportunidad perdida que hubiera sido interesante de ver lanzada hacia adelante. Hablamos de las teleseries, hablamos de los matinales como género, hablemos de algunos programas individuales. Claro, por ejemplo, en Su propia trampa, el tío Emilio. Yo creo que el tío Emilio ahora pasó a ser como el sense, ¿cómo se llama? El sense, esa gente que certifica gaffiter, ¿cachai?
O sea, el tío Emilio pasó... El SMEC. Claro, como que es como un... La superintendencia. Superintendencia de Gaffiter. De Gaffiter, Ya, okay. ¿cachai? O sea, entonces... Y de pronto, Mega le pone esta cosa que se llama Misión Encubierta, que el mismo uso de la cámara oculta y la pone en primera persona y le da un tono dramático, la cuestión funciona. Ahora, lo que pasa con el tío Milo es que ya es un programa súper instalado y uno espera que pase lo que pase, pero también en el fondo ya castigar a un tarotista, perseguir a un gaffiter, ya es como... Bueno, y a lo mejor ahí podríamos interpretar el éxito de Misión Encubierta, el programa de Mega, que entra justamente a pelear con el tío Emilio y lo termina ganando. Porque lo que hace Misión Encubierta es tomar el modelo del tío Emilio, que es la cámara oculta, y en el fondo, en vez de descubrir a un indigente que en el fondo le roba plata a la gente del Paseo Humada, lo que hace es descubrir una trama de relaciones. Una trama de relaciones, en el fondo, los reducidores del Biobío, ponte tú, ¿cachai? La circulación de los bienes, ¿cachai? En el caso del terminal pesquero, o sea, el fondo del espectador accede a un ecosistema que no había accedido con el tío Emilio. ¿Y ese te gustó? Me pareció, me gustó. Mis reparos son reparos morales respecto con la cámara oculta. Con la cámara oculta, ¿cachai? El uso de cámara oculta viene de la época del juez Calvo en adelante. O sea, no, viene de cuando Carlos Pinto hacía experimentos sociológicos con la cámara oculta, que partió con las cámaras ocultas. Pero ahí sí que eras más inocente, creo yo. Sí, era como inocente, como el buzón que devolvía las cartas para afuera. O sea, era... Ahora, piensa en el juez Calvo. El juez Calvo transformó esto en una cosa que en el fondo uno tiene que estar sometiéndolo a debate todo el rato cuando uno ve estos programas. ¿Qué estoy viendo? ¿Por qué estoy disfrutando el uso de la cámara oculta que en el fondo viola la privacidad de quien está siendo filmado? Te coloco un ejemplo. Piensa en esos programas que estuvieron de moda el año pasado, que estaban, en 2017, que estaban ambientados en cárceles. Sí. O sea, es como si la cámara en el fondo reprodujera la situación de abuso respecto a la dignidad personal de los que estaban ahí. Álvaro Bizama conversando con nosotros. A ver, lugares que habla. No, es una genialidad. Yo soy fan. Fan de Pancho Saavedra. No, pero ojo, no. Pero es comprensible que un programa tan, como lo hemos hablado acá con Pancho, un programa tan simple como ir a recorrer Chile, mostrar lugares, sea tan requete contra exitoso, o hay un elemento adicional que es Pancho Saavedra. Yo creo que yo no era fan de Pancho Saavedra, es un dato duro. Yo no era fan y a mí me parecía que en el fondo hacía la misma cámara viajera clásica un poco. Y de pronto me tocó en julio ver un capítulo que el capítulo donde Saavedra va al Alto Biobío, a Ralco específicamente, que es un capítulo que y ahí en el fondo hace lo de siempre, se empelotó, comió comida típica, le leyeron la orina, esas las cosas que un poco hace Saavedra siempre, que a mí me parecen, son parte del personaje. Y de pronto le pregunta a una mujer mapuche, bueno, ¿cuál es su gran dolor? Y la mujer le dice, bueno, que básicamente no podemos velar a nuestros muertos porque el cementerio donde estaban fue inundado. Claro, se la juega con temas también claro, más importantes. Y la mujer le dice, no, eso no puede ser, le hizo Saavedra. No, sí pasó eso. Y al día siguiente llegan y filman eso. Me parece que ese cambio, ¿se entiende, no? ¿Sí? Ese cambio lo cambia todo. Y además, en el fondo, Saavedra, yo creo que es alguien que ha evolucionado. O sea, yo creo que entra en lugares que no están. Y lo que yo creo que le pasa también él nos decía a propósito de eso, para complementarlo el otro día que estaba acá, que ya a esta altura él tiene la posibilidad y la posición de decir lo que quiere, que importa, y de opinar, y le gusta a quien le guste y le peguen los callos a quien se los pegue. Pero también yo creo que es interesante algo que pasa con Saavedra, que no pasa con gran parte de los rostros de televisión. Alguien que cambia en la medida de la pega que hace. O sea, yo creo que Saavedra, antes de hacer lugares que hablan, era una clase de animador, una clase de rostro, una clase de figura, y de pronto estos viajes por el paisaje lo empiezan a cambiar, y sigue siendo lo que era, pero también va madurando de un modo que uno no esperaba. Y a mí eso me parece como en la televisión, que en el fondo es algo súper... la cultura chilena es súper buena para etiquetar y dejar las cosas en lugares fijos y en estancos muy... es interesante esa mutación, una mutación que no esperamos y que, ojo, yo creo que no ha pasado con ningún rostro de televisión salvo Saavedra el último año. Álvaro Bizama nos va a adelantar la crítica que ya está escribiendo para esta semana sobre Divina Comedia. Sí, la Divina Comedia, que se reformó, que es como el sleeper de este año. Es un éxito sorpresivo. El confesionario. El confesionario. A mí yo no sé si me gusta, esa es la primera... Pero me parece interesante justamente porque... Pero ya, no sabes si te gusta, pero te atrapa, te quedas viéndolo, ¿no? Porque quiero ver las miserias humanas. O sea, sábado en la noche, ¿qué queréis ver? Está Pancho Saavedra, pero luego se acaba Pancho Saavedra y está ahí en la casa, queréis ver miserias humanas de gente viendo... O sea, hay cosas que no entiendo. Primero, hay cosas que estoy desarrollando para la columna, pero por ejemplo, no entiendo las casas sin libros. O
sea, pero tal vez no se ven, pues, Álvaro. Puede que estén no, en el comedor. pero ni siquiera hay unos Pues si vaya a mi libros. casa en el comedor no voy a encontrar ni un libro tampoco. Claro. Pero arriba hay una repisa. Mira lo que se fijó. O por Tiene otro toda lado, la razón. o sea, empezáis a ver estas casas que parecen departamentos pilotos. Parecen muchas de esas casas, parece que no viva nadie. Bueno, tú sabes que hay algunos que no ponen sus casas Por y que supuesto, arriendan. La por producción supuesto. arrienda un lugar Por para supuesto, hacer la pero te comida. digo, se nota. Y es interesante como el programa. Ahora es el sleeper del año. Yo te digo, yo todavía no sé si me gustó o no. Es interesante ver el. Ya, pero toma partido antes de escribir la columna, pues si no se va a hacer así de... Es que muchas cosas yo las resuelvo porque ahora cuando la estoy escribiendo. Hay cosas que me han gustado mucho, ponte tú, en general, cuando me parece interesante cuando La Divina Comida se vuelve un programa que accede al caos, ponte tú, cuando se vuelve inesperado, cuando alguien hace confesiones. Pero también me pregunto si en el fondo el formato ya después es medio maquillado. O sea, depende, es un problema que depende de los personajes. Oye, pero está bien igual, o sea, Álvaro Bizama, ¿qué pasa con el estelar de Diana Boloco? yo creo que es lo mismo que Dime quién fue, era una oportunidad desperdiciada. Boloco es, para mí en este punto, siempre ha sido como tal vez la mejor animadora de estelares por Vértigo. Es muy buena funcionando en el desastre, en el caos, en la improvisación. Y de repente la ponen en Diana, que es un programa súper maqueteado, que está súper... Con una estructura muy rígida. muy rígido, ¿cachai? Y en el fondo algo pasa ahí, ¿cachai? Porque pierde la chispa ella. No es que pierda la chispa, lo que pasa es que la Diana Boloco funciona muy bien en la reacción, ¿se entiende? O sea, funciona muy bien con Cárcamo al lado, funciona muy bien con Jerko al lado, funciona muy bien sin saber lo que va a pasar o creando. Y de repente Diana está un poco consagrado, un poco a ella y justamente la gracia de ella era que no era justamente que salía de ese lugar, salía de ese rol, que un poco el rol que ocupaba la misma Cecilia, que en el fondo... Entonces es interesante esa construcción en causa de Diana. A mí me hubiera gustado un estelar mucho más de chakra, más donde ella funciona bien, ¿cachai? O sea, los mejores momentos de Vértigo son esos momentos donde no sabéis qué carajo va a pasar, ¿cachai? Claro. Ahora, es una teleserie, es un programa atrasado 10 años, ¿cachai? En ese punto, ¿cachai? este fue un año de elecciones, hubo programas políticos y hubo coberturas de noticieros. ¿Qué te pareció eso, pensando en que un año en que obviamente esos son programas muy destacados? O sea, yo creo que en general quedamos al debe. O sea, yo creo que el programa político de este año lo hicieron pésimo. ¿Por qué? Porque todos eran periodistas muy serios, todos preguntan. O sea, básicamente el programa político que son lugares donde los candidatos de todo tipo van a narrar el relato que tienen del país, se transformaron en una suerte de comisiones de exámenes de grado, donde los candidatos tenían que pasar estas cuestiones, que está bien también, ¿se entiende, no? Pero de repente que el bombo fica te empieza a o que o sea, ese programa que tenía TVN, Candidato te llegó tu hora, es como que el tío Emilio, ¿cachai? O sea, ¿Por qué no? Si son Pero ciudadanos comunes y Bizama, corrientes. eso, no te gustaron ¿Por qué? ni los periodistas muy serios ni tampoco te gustó la gente común. no me gusta, tengo derecho a que no me guste nada también. Claro. Perfecto, pero yo también te lo puedo No, cuestionar. yo creo que ponte tú que a veces en buen chileno, que en general, ponte tú, te coloco un ejemplo de programa que funcionó. En buen chileno, cuando entrevistaron a Artés, por ejemplo, Sí. donde en el fondo, claro, Artés no iba a ganar y los tipos se relajaron, le empezaron a preguntar cualquier cosa y Artés empezó a exponer cosas de la nada. Eso era increíble, era mucho más interesante como para verlo en la tele que el tipo respondiera o que le hicieran. Ahora, no, esto no sé, pues, hay un momento de culto cuando, o sea, el chico Navarro, el senador Navarro, Sí. Tira la moneda. inventando unas chanterías de lujo, así. No, El tema de las vacunas. Fue el ahí. tema de las vacunas. No, pero hay un momento que le preguntas por los alimentos y dice que él va a poner un impuesto a la grasa. Y lo inventa ahí, weón. Es maravilloso. Oye, ¿tolerancia cero? Es que, sincero, yo creo que Matamala con la Dani Matamala y Mónica Rincón fueron un aporte. Yo creo. Ahora, también ahí se está produciendo una suerte de pelea generacional, en el fondo, los que estaban antes, los que están ahora. Pero tú me pasa con Paulsen, que yo en general Paulsen no me interesa mucho Tolerancia Cero, pero sí, por ejemplo, lo que hace en las noticias de la noche, por ejemplo, cuando Paulsen entrevista a alguien en las noticias de la noche, siempre es mucho más interesante que en Tolerancia Cero, de pronto. Bueno, hay muchos programas de televisión, en la televisión abierta,
que Álvaro Bizama tiene ahí, siempre está atento y cuidado, ojalá que no caigan bajo el ojo inquisidor de Bizama. Pero brevemente, para no salir en los programas políticos, te pregunté por los noticieros también. ¿Cómo viste los noticieros? ¿Todo muy parejito nomás? Yo en general, se me preguntaba a mí, yo tiendo a ver noticieros del 13, por ejemplo. Me parece que en general resuelven los temas. ¿Por pauta, por imagen, por estudio bonito, por buenos conductores? Los reportajes están siempre mejor resueltos pero ponte tú, de repente TVN, no sé, o Chilevisión, no, es lo de siempre. Eso seguido igual después del terremoto. Las pautas lo hicieron, se han mantenido súper con velocidad crucero y con su identidad propia. De pronto habría que preguntarse una cosa mucho más relevante con los noticieros. ¿Qué pasó con los programas de investigación periodística como Contacto, Informe Especial, que fueron jibarizados y terminaron siendo como un segmento noticiero? Yo creo que ahí hay una pregunta que habría que resolver, que me parece mucho más relevante pronto. Álvaro, ¿con qué me quedo esta noche? A ver, tenemos en TVN, ¿y tú qué harías? En el Mega, bueno, me vas a decir perdona nuestros pecados, seguro, pero también está Tranquilo Papá. En Chilevisión tenemos Noches de Humor. Pero yo no chumor, van unos pirateos miserables de algún pobre humorista que no firmó un contrato, no firmó bien un contrato y lo están matando. Bueno, ahí lo de Bombo Fica para el día de las elecciones fue increíble. De culto. Todos los canales estén dando la misma rutina de distintos años, es increíble eso. Bueno, Canal 13 con Diana, que ya lo comentaste, y así, ¿no? Está Franzani, que Franzani, se ha vuelto, para mí, mentira verdadera. Se ha vuelto una opción a veces para mí. ¿Ves? También con un portaaviones que se mueve lentito, pero se mueve. La verdadera. Que antes antes quizás tenía mayor efervescencia. Pero ponte tú, yo decía a Cecilia me miraba con suspicacias un rato. La entrevista que Franzani le hizo a Junior Playboy y Edmundo Vara este año, un momento televisivo del año. O sea, Junior Playboy leyendo el tarot. Claro, son esos momentos así como surrealistas. Pero que de pronto te empiezan a decir mucho de ciertas cosas. O sea, yo creo que justamente en ese momento aparece algo que uno puede ver y verlo completo. Bueno, Álvaro Bizama, escritor, crítico, profesor también de la UDP. UDP, sí. Gracias por compartir estos minutos con nosotros, haciendo esta especie de balance televisivo del 2016. Y nos queda debiendo la crítica a los matinales de radio. No, por favor. No, que no se meta en eso. No me meten en eso. No, imagínate, caemos ahí bajo la mirada. Va a decir, pero yo no tengo nada que temer, va a decir que es muy bueno este programa. Eso va a decir. Él siempre le busca bueno, en fin. Gracias, Álvaro. Gracias, Silvia. Gracias, Sebastián. Un gusto siempre. Que te vaya súper bien. Toda esta barbaridad. Éxito. Gracias. Chao. Y el ganador a la banda ancha más rápida de Chile es Juan, Pedro, Daniela, Marcela, los Pérez, los González, los Muñoz, la Dominga, el Javier, los Soto, los Gutiérrez. La banda ancha más rápida de Chile es de BTR y de todos los que tienen BTR, porque somos reconocidos por ganar el premio Speed Test Awards 2017 por UCLA. Más información en btr.com. BTR, vívelo hoy. Desde hoy ya no tengo que preocuparme de mi rentabilidad ni de